y si no está en su sitio, ¿en dónde está? Lamentablemente la mayoría de médicos que terminan, pues saben leer hasta la frecuencia cardíaca y se quedan en el eje eléctrico por gusto. Entonces acá lo que vamos a tratar es de que ustedes entiendan la base por la cual se genera este electrocardiograma. Y el electrocardiograma lo que hace es registrar la actividad eléctrica, en este caso del corazón, a través de un principio muy simple, que es la del principio del galvanómetro. Las ondas que ustedes van a ver de un electrocardiograma es de una aguja que se mueve en un campo magnético. Entonces, todos los electrocardiogramas, por más moderno que sea, el principio es el galvanómetro. El principio siempre sigue siendo el mismo. El aparato podrá ser de lo mejor, N cosas puede tener desde el punto de vista digital, pero el principio es que van a tener ustedes una aguja que se va a mover en un papel milimetrado que va avanzando a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Ese es el estándar de todos los electros. Entonces, a esa velocidad el papel se mueve y la aguja se va a mover dentro de un campo magnético, que es el principio del galvanómetro. La aguja se mueve porque va a haber diferencia de cargas. Cuando no hay diferencia de voltajes, cuando no hay diferencia de cargas, sencillamente la aguja no se va a mover y va a describir una recta. Yo ya les presenté esta imagen en donde lo que tratamos de decir acá es que en el interior de la célula, ¿qué cosa hay? Menos carga que el extracelular. ¿Cuánto menos? 90 milivoltios. Pero ojo, cuando nosotros tomamos un electrocardiograma, ¿qué evaluamos? Evaluamos lo que pasa afuera. Yo no puedo evaluar lo que pasa en el interior de la célula, salvo que sea un laboratorio experimental, en donde pues puedo analizar, como hemos hecho en la clase anterior, el potencial de acción. Esas son cosas que se hacen en forma experimental, no en un consultorio, no en la vida real, en donde nosotros tenemos que atender pacientes. Los pacientes no le vamos a poner agujas dentro de la célula, lo que hacemos es registrar la actividad eléctrica, ¿dónde? En el extracelular. Eso es lo que nosotros vamos a hacer con cualquier electrocardiograma. Vamos a ver lo que sucede en el extracelular. Y en el extracelular resulta que yo tengo más cargas que en el interior cuando la célula está en reposo. Pues bien, ¿cuánto menos tenemos acá? 90 menos, o también dicho de otra manera, afuera yo tengo 90 más. Si yo tengo esta célula y voy a poner, este es mi principio, mi galvanómetro, acá está mi galvanómetro, mi aguja, el papel milimetrado que se va a mover a una velocidad constante de 25 milímetros por segundo. Si ustedes dividen 25 milímetros es un segundo, un milímetro, ¿cuánto es? 0.04. Pero luego cuando se hacen las medidas del papel, cada milímetro es 0.04 y sale de una simple regla del 3 simple, en donde 25 milímetros es lo que avanza el papel en un segundo. Cada milímetro, ¿cuánto representa? 0.04. Pues bien, entonces este papel se va a mover a una velocidad y yo voy a tener una aguja que se mueve en un campo magnético. Y yo voy a tomar los electrodos de mi galvanómetro y los voy a ubicar en este punto A y los voy a ubicar en este punto B. Pues bien, en este momento en que he puesto acá y acá, ¿hay alguna diferencia de cargas? No, porque en cualquier sitio del extracelular siempre voy a tener 90 más. Acá, acá, en cualquier sitio siempre yo voy a tener 90 más. Entonces, ¿qué he generado? Entre el punto A y el punto B, ¿hay diferencia de voltajes o de cargas? No. Y si no hay diferencia de cargas, esa aguja no se mueve. Y lo que va a graficar, ¿qué cosa es? Es una recta. Eso es lo que va a graficar, es una recta. No se va a mover porque no hay diferencia de carga. ¿Qué pasa si yo pusiera ahora los dos electrodos en el interior? Si yo pusiera el electrodo en A y el electrodo en B, pues en este sitio A o en este sitio B, ¿cuánto de carga tendría? Menos 90, sea acá, en cualquier sitio, voy a tener siempre menos 90. ¿Hay diferencia de cargas? Tampoco. Por lo tanto, la aguja se mueve, la aguja no se va a mover y lo que va a graficar en el papel milimetrado es nuevamente una recta. ¿Estamos? Pero ¿qué sucede si yo pongo un electrodo acá en A y otro en B?
¿Acá hay diferencia de cargas? Sí. Afuera hay más que adentro, hay una diferencia de cargas. Y cuando hay diferencia de cargas, la aguja del galvanómetro se empieza a mover. Bien para arriba o bien para abajo, pero se empieza a mover. Entonces lo más importante es entender que la aguja solamente se va a mover siempre y cuando haya entre mis dos electrodos experimentales, si hay diferencia de voltajes entre el A y el B, independiente de donde esté, la aguja se va a mover en un sentido, o para arriba o para abajo. ¿Y qué va a generar? Ondas de flexiones hacia arriba o de flexiones hacia abajo. Eso lo vamos a ver después. Pero lo primero que tienen que entender es que la aguja del galvanómetro se mueve siempre y cuando haya diferencia de cargas. Eso es lo importante. O la aguja solamente se va a mover siempre y cuando haya diferencia de cargas. Entonces, el primer concepto que debemos tener para poder entender un electrocardiograma es que la aguja, para poder describir ondas del electrocardiograma, es porque hay una diferencia de cargas, de voltaje. Primer concepto importante. Pues bien, esto ya lo habíamos mencionado, que esta diferencia de cargas que puede existir en una célula, entre el extra y el intracelular, pues es producto de una membrana celular que no es permeable a todo, sino que es una estructura que abre en determinado momento el canal del sodio, el canal del calcio, el canal del potasio. La membrana es la que regula el movimiento de los iones, por lo tanto es el responsable de esta diferencia de cargas, de este potencial de transmembrana entre el intra y el extracelular, de tal forma que en el interior yo voy a tener 90 milivoltios menos que afuera, producto de esta membrana celular. Entonces, esto es también otro elemento importante que hay que tener en cuenta. Si bien yo sé que hay diferencia de cargas y eso hace de que la aguja se mueva, el responsable de esa diferencia de cargas sigue siendo la membrana celular. Pues bien, esta es la representación. Afuera yo tengo 90 milivoltios más que adentro. Yo puedo poner en el interior el signo menos, porque en el interior tengo siempre también 90 milivoltios menos que afuera. Pero recuerden que cuando yo veo un electrocardiograma, ¿qué voy a evaluar? ¿El intra o el extracelular? El extracelular. Una cosa es lo experimental, cuando yo puedo poner agujas en el interior de una célula, eso es en un laboratorio. Pero cuando tomamos un electrocardiograma, lo que vemos siempre es el extracelular. Y en el extracelular, lo que nosotros vamos a encontrar en una célula de reposo es que en toda la parte externa yo tengo 90 milivoltios más que en el interior. Muy bien, entonces este potencial de transmembrana es lo que evita de que el caso del sodio alcance su equilibrio. Hay mucho en el extracelular, hay poco en el interior, pero no puede ingresar porque la membrana no lo deja. Mientras que en el intracelular lo que abunda es el potasio y escasea en la parte externa, pero tampoco puede alcanzar el equilibrio siempre y cuando la membrana no abra los canales respectivos. Entonces, estos son los principios que ya algo hemos mencionado y hemos dicho de que esta membrana celular es la que va a evitar de que se alcance la misma concentración de sodio entre el extra y el intracelular, o en el caso del potasio, solamente para representar dos iones fundamentales. Entonces, esta membrana celular que tiene esas tres propiedades de resistencia al libre pasaje, a conducir los iones y captar o entregar iones, esas tres propiedades la convierten a esta membrana en una estructura dinámica, una estructura muy importante. Pues bien, empecemos a ver cómo se va a generar el electrocardiograma. Ya sabemos que las agujas se empiezan a mover siempre y cuando haya diferencia de cargas. ¿Estamos? Nosotros en el electrocardiograma lo que vamos a ver ahora es solamente el extracelular. No vamos a tener en cuenta nada del intra, solamente el extra. Acá voy a tener mi papel milimetrado. Voy a tener mi electrodo, acá yo voy a poner mi electrodo explorador, en A, solamente voy a usar un electrodo explorador de referencia. ¿Estamos? Entonces, una célula en reposo, yo voy a tener que en el extracelular siempre voy a estar con el signo más, porque en cualquiera de estos puntos yo tengo 90 milivoltios más.
acá o en cualquier punto del extracelular voy a tener 90 más. Muy bien, la célula en ese momento que tiene en el extracelular 90 milivoltios en cualquier punto, la aguja del galvanómetro no se va a mover, por lo tanto en el electrocardiograma vamos a ver una recta que se llama la isoeléctrica. Es una recta que va graficando al inicio de un electrocardiograma. Pues bien, la célula se va a empezar a despolarizar. ¿Qué significa que una célula se despolariza? Que se abre ¿qué canales? De sodio. Entonces, en este sector se abre el canal del sodio. Y como hay mucho sodio en el extracelular y poco en el interior, ¿qué va a pasar con el sodio? El sodio empieza a ingresar al interior. Pero no me interesa esta parte, me interesa cómo está quedando el extracelular. Porque en mi electro yo tomo todo lo que pasa afuera. Entonces, en este momento yo estoy perdiendo cargas que se van al interior. Pero ¿cómo me voy quedando yo acá? Con menos cargas. Me voy quedando con menos cargas en este sector. Entonces, como consecuencia de la despolarización, ¿qué he generado en este sector? Una diferencia de cargas, una diferencia de voltaje. En esta zona he creado una diferencia de cargas producto de que empezó la despolarización. Y una diferencia de cargas se representa a través de un vector. Vector que debe tener una dirección. La dirección lo da la cabeza de ese vector y la cola que va hacia atrás. Siempre por convención, así está establecido, la cabeza de ese vector va hacia donde está el signo más y la cola donde está el signo menos. El producto de esta despolarización que genera una diferencia de cargas. Esa diferencia de cargas de voltaje se representa a través de un vector. Cabeza positiva, cola negativa. Este vector se acerca, se dirige a mi electrodo explorador, sí. Y esto ya es una convención. Cada vez que el vector se acerca a mi electrodo explorador, se dirige a mi electrodo explorador, la aguja que ya sabemos que se va a mover porque hay diferencia de cargas, yo ya sé que producto de esta diferencia de cargas, la aguja se va a empezar a mover, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Pues bien, si el vector se acerca, se dirige a A, la aguja se mueve hacia arriba y va a generar una deflexión positiva. ¿Estamos? Entonces vean ustedes, producto de la despolarización he generado una diferencia de cargas. Esa diferencia de cargas va a hacer que la aguja del galvanómetro se mueva. ¿Pero en qué dirección? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Pues va a depender de que este vector, producto de la diferencia de cargas, cabeza positiva, cola negativa, se acerca a mi electrodo explorador, se dirige a mi electrodo explorador. Si es así, la aguja se mueve hacia arriba. La aguja se mueve hacia arriba. Ojo, la aguja se va a mover hacia arriba, vamos a generar ondas positivas siempre y cuando el vector se dirija hacia mi electrodo explorador. Entonces vean ustedes, ya hemos hecho estos dos puntos importantes. El tercero sería, ¿qué sucede cuando el vector se está dirigiendo al electrodo explorador? Pues se va a generar una deflexión, una onda positiva. Cada vez que el vector se acerca, se dirige a mi electrodo explorador, la deflexión es positiva. Entonces, ¿qué va a seguir sucediendo con la célula? Poco a poco se empieza a despolarizar. Toda la célula se va a empezar a despolarizar. El sodio va entrando hacia la célula, pero ¿cómo va quedando el extracelular? Con cargas negativas en relación a este sector que todavía no se despolariza. Esa diferencia de cargas va a hacer de que la aguja del galvanómetro se mueva. ¿Pero en qué sentido? Pues va a depender del vector que se está generando acá. Cabeza positiva, cola negativa. Por lo tanto, este vector se sigue acercando a y la deflexión va a ser cada vez más positiva. La onda va a crecer hacia arriba conforme la despolarización siga avanzando. Conforme todas las células se van poco a poco a despolarizar, estamos viendo que se va produciendo una diferencia de carga que se representa a través de un vector, pero siempre el vector va
cabeza positiva, cola negativa. Y como este vector viene hacia A, la deflexión va a seguir siendo positiva. Llegará un momento en que toda esta célula termina ya de despolarizarse. Y en el extracelular ahora resulta que voy a tener menos carga en cualquier sitio. ¿Cuánto menos? 25 menos. Recuerden que cuando la célula se despolariza va desde menos 90 hasta más 25. En el interior yo tengo más 25. ¿Cómo está el extracelular? Menos 25. ¿Estamos? Entonces, en este momento, en cualquier sector de acá, acá, siempre voy a tener menos 25. ¿Hay diferencia de cargas? No. Si no hay diferencia de cargas, no va a haber vector. Y si no hay vector, nuevamente la aguja del galvanómetro ya no se va a mover. ¿Y qué cosa es lo que va a dibujar? Pues lo que va a dibujar es una recta. Porque ya no hay diferencia de cargas. ¿Estamos? Así se produce el fenómeno de la despolarización, así se producen las ondas de un electrocardiograma. Las deflexiones positivas es porque el vector se está acercando a mi electrodo explorador. Muy bien, la célula ya se ha despolarizado. Ahora, ¿qué sucede? Viene la repolarización. ¿Y en qué consiste la repolarización? Se empiezan ahora a abrir los canales de potasio. Y como el potasio abunda en el interior y es poco en el exterior, el potasio va a empezar a salir. Entonces, la repolarización va a empezar por el mismo sitio por donde empezó la despolarización. No va a empezar por acá, va a empezar por el mismo sitio por donde la célula se empieza a despolarizar. Por ahí va a empezar la repolarización. Y entonces lo que vamos a ver es que el potasio empieza a salir. El interior empieza a perder cargas, pero eso no me interesa en este momento. Lo que me interesa es que esas cargas empiezan a llegar al extracelular. Y entonces, en este momento, ¿qué he generado? Nuevamente una diferencia de voltajes, una diferencia de cargas. ¿Eso qué va a condicionar? Que la aguja del galvanómetro otra vez empiece a mover. ¿Está? ¿Pero en qué sentido? Bueno, va a depender del vector. ¿Y cómo va a ser el vector? Hemos dicho que el vector va a la cabeza, donde está el signo más, y la cola en el signo menos. Entonces vean ustedes que este vector, cabeza positiva, cola negativa, ¿se acerca o se aleja de A? Se aleja. Entonces, ¿qué vamos a ver en el papel milimetrado del electrocardiógrafo? Después de haberse producido la despolarización, ahora se inicia la repolarización y va a ser un vector que se aleja. Y si se aleja, la aguja ¿hacia dónde se va a mover? Hacia abajo. Cada vez que el vector se aleja de mi electrodo explorador, el vector se va a mover hacia abajo. Una deflexión negativa. Una deflexión negativa. Qué importante poder recordar eso para poder entender cómo es que se generan estas ondas. Entonces, si el vector más bien se aleja de mi electrodo explorador, la deflexión va a ser negativa. Entonces, vemos ustedes que producto de esta repolarización he generado en este sector una diferencia de cargas. El potasio va saliendo y va llevando cargas hacia el exterior en relación a este sector que todavía no se repolariza. Entonces lo que yo voy a tener acá es una diferencia en cargas y la aguja se empieza a mover. ¿Pero en qué sentido? Pues dependerá del vector. Sí, pero el vector siempre es cabeza positiva, cola negativa. Por lo tanto, este vector se aleja de A. Y si se aleja del electrodo explorador, la deflexión, la onda va a ser una onda negativa. Entonces, así esta célula poco a poco se empieza a ir repolarizando, poco a poco el potasio va a empezar a salir. Y entonces lo que vamos a ir es viendo que conforme el vector se va alejando de mí, la deflexión cada vez va a ser más negativa. Finalmente, cuando ya la célula se termina ya de repolarizar, en este momento, en cualquiera de estos sectores voy a tener el signo más. ¿Cuánto más? 25. ¿Ah?
90 milivoltios más. Terminada la fase 3 de la repolarización, ¿en cuánto estábamos? Nuevamente estábamos en menos 90 en el interior, pero afuera ¿cuánto había? Más 90. Entonces, en este momento, ya terminada la repolarización, ¿hay diferencia en este sitio, en este sitio? No. Y si no hay diferencia, ya la aguja no se mueve. ¿Habrá vector? No, el vector desaparece porque no hay diferencia de cambio. Y entonces nuevamente la aguja, al no moverse, ¿qué va a graficar? Una recta, la isoeléctrica. Entonces vean ustedes, si la deflexión es positiva es porque el vector se acerca a un punto, a mi electrodo explorador. Si se aleja, la onda va a ser negativa. En eso se basa el por qué vamos a tener ondas positivas y negativas. ¿Por qué se produce la onda? Porque hay una diferencia de cargas. Eso va a hacer que la aguja se mueva, pero no sé en qué dirección. La dirección lo va a dar el vector. ¿Estamos? Entonces, el sistema eléctrico del corazón empieza, pues, como les mencioné, en el nodo sinusal, avanza a través de las aurículas, despolarizando ambas aurículas a través de 3 haces internodales que van al nodo AB y un cuarto haz que va hacia la aurícula izquierda para que se despolarice. Pero la única forma de que esta información pase al ventrículo es a través del nodo AB, haz de His, rama derecha, rama izquierda, red de Purkinje, y ya el músculo se despolariza. Ese es el sistema de conducción que tenemos. Nodo sinusal, el nodo AB, que es el único punto fisiológico para que la información pase de aurícula a ventrículo, haz de His, rama derecha, rama izquierda y toda la red de Purkinje. Pues bien, entonces vemos nosotros que las aurículas se van a despolarizar y esa despolarización va a empezar a generar ondas, vectores, que se van a tratar de describir en el electrocardiograma. Entonces vean ustedes, yo voy a tener acá el nodo sinusal y el nodo sinusal da la orden eléctrica para que esta aurícula se empiece a despolarizar. Primero eléctricamente y después mecánicamente. Primero la orden es eléctrica y después viene la orden mecánica de contracción. Pero la orden eléctrica avanza a través de la aurícula y va a generar ¿qué cosa? La despolarización de las aurículas. Y esa despolarización de las aurículas va a generar lo que se denomina la onda P. La onda P es la despolarización de las aurículas. Pues una vez que la onda P ya se ha despolarizado, ya la orden eléctrica avanzó a través de las aurículas, ahora la orden eléctrica va a llegar al nodo AB. Pero en el nodo AB, el estímulo eléctrico no contrae nada. El estímulo eléctrico se conduce, y por eso es que no hay ondas, porque solamente se conduce lentamente. Recuerden que la aurícula iba a ¿cuánto de velocidad? 1 metro por segundo. Y cuando llegaba al nodo AB, la velocidad bajaba 20 veces a 0.05 metros por segundo y va a ir lento. Y a través de este nodo AB, cuando avance, como avanza y no contrae nada, porque es solamente de conducción, empieza a describir un segmento de recta, que se denomina el segmento PR. Entonces tenemos la onda P y después vamos a tener el segmento PR. El segmento PR. El segmento PR es un segmento de recta. Generalmente nosotros medimos la onda P, que es la aurícula, es la despolarización de la aurícula, pero no medimos, ojo, el segmento PR. Lo podríamos hacer, pero por convención nadie mide eso. Eso ya está establecido. Cualquiera lo puede hacer, pero no nos vamos a entender porque todos hacemos lo que está establecido. Y entonces nosotros no medimos este segmento de recta. Lo que se mide es el intervalo. ¿A qué se llama intervalo? Es la suma de ondas y rectas. Un intervalo es eso, una suma de ondas y rectas. En este caso, el intervalo PR es la suma de ¿quién? De la onda P más el segmento PR. ¿Estamos? Eso se llama intervalo PR. Pero ¿qué es lo importante de este intervalo PR? Lo que traduce ¿qué cosa es?
es el tiempo que demora desde que el nodo sinusal dio la orden de activar el corazón, el tiempo que demora esa orden de llegar a quién, al ventrículo. Lo que interesa es qué significa el intervalo PR. El intervalo PR es el tiempo que demora en que el ventrículo se activa, en que la orden del nodo sinusal finalmente llega al ventrículo para que éste se active. Entonces es importante el intervalo PR. ¿Cuánto demora en activarse el ventrículo? Pues normalmente es de 0,12 a 0,20 de segundos. O sea, 3 cuadraditos, 3 milímetros hasta 5 milímetros, de 0,12 a 0,20. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, el intervalo PR, lo importante, lo que traduce, es el tiempo que desde que el nodo sinusal dio la orden de despolarizarse, finalmente esto llega al ventrículo. Ya llegó al ventrículo. Pues bien, cuando la orden llega al ventrículo, el ventrículo, que es una estructura gruesa, ustedes lo han visto en anatomía, la estructura de la pared auricular es delgada comparada a la del ventrículo. Entonces, el ventrículo, para activarse, lo hace a través de 3 sectores. Uno es el sector del septum. Esa es la primera zona en activarse en el ventrículo, el septum. Y a ese vector que se va a generar como respuesta de esta despolarización del septum, va a generar una onda que se llama la onda Q, que lo tienen ustedes acá. La onda Q. Después, las paredes del ventrículo se empiezan a activar, porque así va la corriente eléctrica. Primero se empieza a activar esta zona del septum, y después ya las paredes libres. Y esas paredes libres van a generar un vector que se llama así, vector de paredes libres, y que va a generar esta onda R, la onda R. Y finalmente la última parte en activarse en el ventrículo es lo que está debajo de la válvula mitral. Y ese va a ser el tercer sector que se despolariza y se representa a través de la onda S. Entonces ya tenemos 3 vectores en el electrocardiograma de 3 sectores que estamos observando. La despolarización empieza en el septum, onda Q, paredes libres, onda R, y finalmente la parte debajo de la válvula mitral que se llama basal, onda S. Entonces el ventrículo se activa a través de 3 vectores: Q, R, S, septum, paredes libres y región basal. Y una vez ya de que el ventrículo se ha activado, el corazón va a descansar y vamos a tener un segmento de recta que se llama el segmento ST. El segmento ST es una recta nada más en que el corazón está descansando para empezar la repolarización. Y la orden eléctrica de la repolarización es esta onda, la onda T. La onda T es la orden de que el ventrículo se recupere, que el ventrículo ahora se repolarice. Entonces así tenemos la onda P, activación de las aurículas o despolarización de las aurículas, activación del ventrículo QRS, y finalmente la onda T, que representa la orden eléctrica para que el ventrículo se repolarice. ¿Estamos? Pues bien, entonces vamos a verlo en relación al electrocardiograma. Y lo vamos a hacer en relación solamente a una sola derivada. Son 12 derivadas que se toman clásicamente, hay más, pero las clásicas son 12. Pero lo que se hace en una sucede en todas. Es cuestión nada más de saberlo ubicar. Acá yo voy a tener al nodo sinusal, y yo sé que cuando yo tomo un electrocardiograma, lo que yo estoy viendo es lo que sucede en el extracelular. ¿Estamos? Entonces, a mí lo que me va a interesar es cómo está la aurícula en reposo. Si esta es la representación de una célula en reposo, y yo voy a tomar en el electrocardiograma lo que sucede en el extracelular, toda la aurícula en reposo, ¿qué signo va a tener? El signo más. ¿Va a tener el signo más? Una aurícula en reposo, toda la aurícula va a estar con el signo más.
Entonces yo cuando tome el electrocardiograma, lo que voy a observar a través de mi electro es lo que va a pasar en el extracelular. Y en reposo, toda la aurícula está con el signo más. ¿Estamos? Muy bien, yo voy a tomar en referencia solamente la derivada 1. Si ustedes ven, acá está el triángulo de Itoven, en donde se conecta brazo izquierdo con brazo derecho. Y por convención, así está establecido, el brazo izquierdo, este sector que está acá, si el vector que yo estoy estudiando se dirige hacia el brazo izquierdo, ese brazo izquierdo va con el signo más. ¿Qué significa? Que la deflexión o la onda va a ser hacia arriba, positiva. Pero si el vector se dirige hacia mi brazo derecho, el brazo derecho es signo menos, negativo. ¿Qué significa? Que más bien, si el vector se dirige hacia el brazo derecho, la deflexión va a ser negativa. ¿Estamos? Eso sucede en derivada 1. En derivada 2, que viene a ser esta de acá, la derivada 2, conecta pierna izquierda con brazo derecho y por convención la pierna izquierda signo más, el brazo derecho signo menos. De tal forma que si el vector se dirige hacia mi pierna izquierda, la onda va a ser positiva. Si en cambio mi vector se dirige hacia el brazo derecho, la deflexión va a ser negativa. Y finalmente tengo acá derivada 3. La derivada 3 también dice pierna izquierda, deflexión positiva, brazo izquierdo, deflexión negativa. Eso ya está estandarizado, eso no se va a cambiar. Entonces, este es el triángulo de Itoven sobre el cual el corazón se ubica en el centro y vamos a ver cómo los vectores de este corazón los podemos proyectar en este triángulo de Itoven. ¿Pero en qué derivada? Pues para fines prácticos vamos a ver solamente la derivada 1, acá. Pero ustedes pueden hacer el ejercicio en 2 o en 3 o en cualquier otra derivada. Entonces vean ustedes, ¿ah? Brazo izquierdo, brazo derecho, esto es derivada 1 de mi triángulo de Itoven. Derivada 1. Si el vector se dirige hacia el brazo izquierdo, deflexión positiva. Si se dirige hacia el lado derecho, deflexión negativa. En D1, estamos hablando de D1. En D2, si el vector se dirige hacia la pierna izquierda, deflexión positiva. Si se va hacia el brazo derecho, deflexión negativa. Finalmente, en derivada 3 también, si se va hacia la pierna izquierda, deflexión positiva. Si se va hacia el brazo izquierdo, deflexión negativa. Entonces yo, a nivel del corazón, yo voy a tener ciertos vectores. ¿Qué es lo que hago con esos vectores? Dependiendo de la derivada que yo estoy estudiando, de 1, de 2, de 3, yo lo que voy a hacer es proyectar mi vector en determinada derivada. Yo quiero estudiar este vector en derivada 1, pues proyecto sobre derivada 1, y esa proyección ¿qué me va a dar? La cabeza va a seguir estando en esta dirección, la cola va a seguir estando en esta dirección. Este es un vector que se dirige hacia el brazo izquierdo, y si se va hacia el brazo izquierdo, la aguja ¿hacia dónde se mueve? Hacia arriba. Hacia arriba. Lo que tengo que hacer es proyectar mi vector en la derivada que yo estoy estudiando. En este caso vamos a ver derivada 1. Entonces volvamos a nuestra imagen. Acá está el nodo sinusal, acá está el nodo A. Vamos a empezar a graficar el electrocardiograma tomando en cuenta solamente derivada 1. Derivada 1. Entonces, nodo sinusal, el nodo AB, voy a tener mi triángulo de Itoven, pero solamente del triángulo me va a interesar derivada 1, o sea, esta zona. Esta es la zona que me interesa. ¿Qué significa? Si el vector se va hacia el brazo izquierdo, deflexión positiva. Si se va hacia el brazo derecho, deflexión negativa. ¿No? Eso es lo que tenemos. Muy bien, la aurícula, ¿cómo está en reposo? Totalmente, toda la aurícula está con el signo más. ¿Hay diferencia de cargas? No. Si no hay diferencia de cargas, ¿la aguja se mueve? Tampoco.
Por lo tanto, en el electrocardiograma, ¿qué vamos a tener? Solamente un segmento de recta. Un segmento de recta, la isoeléctrica. Nada más. Muy bien, ahora vamos a tener que el nodo sinusal da la orden de la despolarización. ¿Qué va a significar? Que lo que está más cerca al nodo sinusal, lo que está más cerca, el sólido va a empezar a ingresar al interior y voy a dejar la parte externa, que es lo que yo estoy mirando, con menos cargas. Producto de esta despolarización, lo que está más cerca del nodo sinusal empieza a perder cargas. Por lo tanto, voy a tener el signo menos. En este sector cercano al nodo sinusal, producto de la orden de despolarización que da el nodo, esta zona empieza a tener el signo menos. ¿Cómo está el resto de la aurícula? ¿Con qué signo? Con el signo más. ¿Qué he generado en este sector? Una diferencia de cargas. Y la diferencia de cargas va a hacer que la aguja se empiece a mover. ¿Pero en qué sentido? Bueno, vamos a verlo, dependiendo del vector. Y el vector siempre tiene que tener una dirección: cabeza positiva, cola negativa. Por lo tanto, el vector de despolarización auricular va a tener esta dirección: cabeza positiva, cola negativa. Entonces, el vector de despolarización auricular, ¿cómo va? De arriba a abajo, de derecha a izquierda. ¿Vamos? Ese es el vector. Este vector, ¿qué dirección está tomando? De arriba a abajo, de derecha a izquierda. ¿Estamos? Pues bien, ese vector de despolarización auricular lo voy a poner en mi triángulo de Itobe. Ahí está. De arriba a abajo, de derecha a izquierda. Ese vector de despolarización auricular lo voy a proyectar, en este caso, ¿en qué derivada? Derivada 1. Bueno, lo voy a proyectar. Y ahí está la proyección. Lo voy a proyectar en derivada 1. ¿Y hacia qué brazo se está dirigiendo? Al izquierdo. Y el izquierdo hemos dicho que es de flexión positiva, hacia arriba. Por lo tanto, ahora en mi electrocardiograma voy a empezar a ver que la aguja del galvanómetro empieza a describir una onda positiva, que es la despolarización de la aurícula. ¿Estamos? Entonces, poco a poco, esa aurícula se va a ir despolarizando toda la aurícula. Entonces voy a tener que la parte que todavía no se despolariza todavía tiene el signo más, mientras que todo el resto de la aurícula está con el signo menos. ¿Qué hay en este sector? Una diferencia de cargas. ¿Cómo se representa esa diferencia de cargas? A través de un vector, de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Este es el vector de despolarización auricular. Entonces lo colocaré esto en mi triángulo de Itobe, y acá voy a tener el vector de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Y cuando lo proyecte en derivada 1, voy a ver que ese vector se está dirigiendo hacia el brazo izquierdo, que me va indicando que va a ser una deflexión positiva. Y de esa manera vemos que en mi electrocardiograma se empieza a describir la onda. Se empieza a describir la onda. ¿Estamos? Muy bien, la aurícula se termina de despolarizar. Ya toda la aurícula se ha terminado de despolarizar. Ahora el estímulo va a llegar al nodo AB y avanza a través del nodo AB. Pero acá no despolariza nada, lo conduce. Por lo tanto, después de la onda P, conforme avance a través del nodo AB, lo que vamos a tener es un segmento de recta que se llama PR, el segmento PR. Onda P, segmento PR. Y de esa manera este estímulo empieza a avanzar hasta llegar al haz de His. Y de ahí en forma rápida despolariza los ventrículos. Pero hay tres sectores que se despolarizan en ese orden. Primero es el septum, después las paredes libres y finalmente la porción basal. Entonces, una vez que pasa el estímulo eléctrico a través del nodo AB, después del segmento PR, el ventrículo se activa con tres vectores. ¿Estamos? Se activan con tres vectores. Pues bien, vamos a ver esos vectores. La primera porción en despolarizarse es esta zona del septum.
es esa zona del septum, pero el lado izquierdo, no el lado derecho. ¿Por qué sucede eso? Porque el lado izquierdo, la rama izquierda del haz de His, anatómicamente está así distribuido. Es la primera que toma contacto con el músculo. Es la primera zona en activarse en el ventrículo. A través de la rama izquierda, más rápido se activa este sector. Pero este sector es del septum, pero miren ustedes, es del lado izquierdo hacia el lado derecho. Entonces, el vector se está dirigiendo ¿en qué sentido? De izquierda a derecha, de arriba a abajo. Pongamos ese vector en mi triángulo de Itobe, acá está. De arriba a abajo, de izquierda a derecha. Cuando eso lo proyecte en derivada 1, mi vector que va a ser proyectado en derivada 1, ¿hacia qué brazo se dirige? Hacia el derecho. Y si se dirige hacia el derecho, la deflexión ¿cómo va a ser? Negativa. Y entonces por eso es que después del segmento PR vamos a encontrar una deflexión negativa, la onda Q. ¿Qué representa la onda Q? La despolarización inicial del ventrículo en este sector del septum. Por eso se llama, este es un vector septal. Vector septal que va a graficar la onda Q. Después, ¿qué va a suceder? Pues rápidamente ambos ventrículos, ya la red de Purkinje rápidamente estimula ambos ventrículos. Y entonces se va a generar el segundo vector que se llama de paredes libres. Ambos ventrículos empiezan a activar paredes libres. ¿Y qué ventrículo es más grueso, el derecho o el izquierdo? El izquierdo, que tiene más masa. Entonces el vector más grande va a ser jalado ¿hacia qué lado? Hacia el lado izquierdo. Porque el ventrículo derecho es de pared más delgada. ¿Quién gana? ¿Qué fuerzas van a ganar más? El del lado izquierdo. Entonces el vector va a ser un vector que va de arriba a abajo, de derecha a izquierda, porque el ventrículo izquierdo es grueso. Entonces ese vector de paredes libres lo voy a proyectar, lo voy a poner en mi triángulo de Itobe. Va a ser este, un vector que va de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Y cuando lo proyecte en derivada 1, voy a tener un gran vector hacia el brazo izquierdo. Por lo tanto voy a tener una deflexión positiva o negativa. Positiva y grande, de gran magnitud. Y esa es la onda R. La onda R. Es la onda R. Entonces el ventrículo se va despolarizando de esa manera. Primero en la zona del septum, después las paredes libres, el derecho y el izquierdo, pero el izquierdo es más grande. Pero la última parte que falta en despolarizarse es la parte que está debajo de la válvula mitral. Y esa es la zona basal. Esta zona basal. Esa es la última parte que falta activarse. Entonces el vector que va a activar es un vector que va de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Acá lo tengo en mi triángulo de Itobe, lo tengo de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Cuando lo proyecte en derivada 1, se está dirigiendo hacia el brazo derecho. Y si se va hacia el brazo derecho, la deflexión ¿cómo va a ser? Negativa. Y entonces después de la onda R, deflexión positiva, ahora voy a tener una onda negativa que viene a ser la onda S. Y de esa manera los ventrículos se han despolarizado a través de tres vectores: el vector septal, el vector de paredes libres y el vector basal, que describe onda Q, onda R y onda S. La Q es la septal, la R es de paredes libres y la S es basal. Pero una vez ya de que el ventrículo se ha despolarizado a través de estos tres vectores, el vector del septum, que es esta primera porción, el vector de paredes libres y finalmente el vector basal. A través de estos tres vectores es que yo consigo que este ventrículo se despolarice, se active. Pues bien, una vez que ya todo el ventrículo se ha despolarizado,
vamos a tener un segmento de recta que se llama el segmento ST. El segmento ST. Hasta que venga la orden de la repolarización. Y la orden de la repolarización va a ser un vector que va de arriba a abajo, de derecha a izquierda. El vector de la repolarización ventricular es uno solo, de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Cuando lo proyecte eso en mi triángulo de Itobe, acá voy a tener el vector de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Cuando lo proyecte en derivada 1, va a ser un vector que se dirige hacia el brazo izquierdo. Por lo tanto, vamos a tener una deflexión positiva, que viene a ser la onda T. La onda T. Y entonces de esa manera ya el corazón finalmente ya se repolariza y tenemos en el electrocardiograma la onda T, el segmento PR, el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. ¿Está claro? ¿Me entienden? Pues yo lo entiendo. El problema es que ustedes entiendan esto. Y no es nada difícil, es cuestión nada más de tener estos conceptos claros. Entonces vean ustedes, acá yo tengo el nodo sinusal, acá está el nodo AB, el haz de His, la rama derecha, la rama izquierda, y el nodo sinusal es el que da la orden para que esto se empiece a despolarizar. Ambas aurículas se empiezan a despolarizar y vamos a tener un vector que va de arriba a abajo, de derecha a izquierda, y que va a describir en derivada 1, en el electrocardiograma, la onda T, que es lo que nosotros vamos a ver. Conforme las aurículas se despolarizan y generan esta onda T, esto se continúa a través del nodo AB, generando